Era uno de los viejos que no podía tocar a la novia nunca hasta no casarse con ella. Y él engañó. Él le introdujo a Lea en la cámara, allá en el sitio de donde iban a pasar la luna de miel. Lea era la mayor. Y al otro día, cuando Jacob se despierta y se da cuenta que tiene esa Lea en su cama, él va corriendo donde Labán y le dice: Labán, ¿por qué me has hecho esto, tío? Si yo trabajé 7 años por Raquel. Y el tío le dijo: aquí no tenemos la costumbre de dar primero la menor. Raquel es la menor. Trabaja otros 7 años más y te doy a Raquel y te la entrego de una vez. Y así trabajó muchos años más. Después Jacob hizo un poco de tretas allí, que no viene en este momento al caso, pero Jacob robó toda la hacienda de su tío. Todo el ganado que tenía su tío pasó a manos de Jacob. Y por eso ya el tío no lo miraba con los años, no lo miraba con muy buenos ojos, ni los hijos del tío de Labán lo miraban tampoco con buenos ojos. Y Jacob tuvo que irse. Entonces ahí vinieron muchas vicisitudes para Jacob. Jacob fue pasando por periodos de prueba, de lucha. Tuvo ahora que enfrentarse muchos años después a su hermano. Su hermano venía por el camino, su hermano también se había hecho poderoso y él tenía miedo, tenía temor, porque el hombre sin Cristo, el hombre que no tiene a Dios, vive un constante temor, tiene miedo, vive una incertidumbre. Pero el que tiene a Cristo no teme, ni el de hoy, ni el de mañana, no tiene temor por nada. Entonces Jacob volvió a preparar sus tretas cuando venía su hermano al encuentro, muchísimos años después que él había huido delante de la presencia de su hermano. Entonces empezó a enviarle mucho ganado con los hijos menores. Pero este hombre lo perdonó. Le dijo: ¿qué es esto, hermano mío, que hace? Y dice que se abrazaron y lloraron los dos. Y perdonó a Jacob. Jacob entonces entró en un periodo de unas pruebas, de unas luchas. Antes de estar con su hermano, enfrentó al ángel de Dios. El ángel de Dios tuvo que descoyuntarle un muslo y ya no era el gran Jacob, el Jacob grande que se pensaba que lo podía hacer todo, que podía hacer todo tipo de trampa. Ya era Jacob el cojo, ahora cojeaba de una pierna, ya no se veía igual. Y ahí empezó el proceso de Dios con este hombre. Los hijos hicieron un poco de cosas malas, le fueron pagando con la misma moneda, porque dice la palabra de Dios que todo lo que el hombre siembra, eso recoge. Jacob empezó con sus hijos ya grandes a cosechar lo que él había sembrado. Los engaños, las mentiras, las tretas, las trampas, igualmente sus hijos lo hicieron. Y una de ellas fue que agarraron al hijo llamado José, a su hermano José, eran 12 hijos ya. Todavía no había nacido el menor, eran 11, y lo vendieron a Egipto. Y cuando este muchacho fue vendido a Egipto, José, dice que llegó a la casa de Potifar y lo vendieron a esa casa. Fue a parar a la cárcel, tuvo unos años en la cárcel, salió de allí, descubrió unos sueños, interpretó unos sueños, y el faraón lo nombró el primer ministro o el segundo después de Faraón, y llegó a ser también un rey allí en Egipto. Viniendo una gran hambre a todas esas naciones alrededor, Jacob y su familia tuvieron que escudarse, tuvieron que ampararse en Egipto. Y estando ahí en Egipto, para no hacer la historia tan larga, José lo recibió. El Jacob entendió ya y descubrió que ese era su hijo. Su hijo lo mandó a vivir a un sitio que le pidió al faraón. Le dijo al faraón: dame Gosén para que mi padre y mis hermanos y mi familia vivan allí. Entonces vivió él allí. Pero llama la atención ahora que en ese momento Jacob había pasado por muchas vicisitudes, por muchos escedazos, por mucha lija. Dios lo había pulido, ya no era el Jacob tramposo. Miren esto, lo llama el faraón, porque el faraón admiraba a José y el faraón quería hablar con el padre de José, el padre de José Jacob, y le dijo
a José, yo quiero que me traigas a tu padre que necesito, quiero hablar con él, quiero conocerlo. Y cuando llevan a Jacob a la presencia del faraón, Jacob estaba cambiado. Dios había transformado su vida. Aquel hombre tramposo, aquel hombre de tretas, de altimaña, ya había cambiado. Dios lo había transformado, porque eso es lo que hace Dios. Porque el poder de Dios se manifiesta en la transformación del hombre. Dios no solamente educa al hombre, Dios va más allá. Dios transforma internamente al hombre. Dios transforma al hombre desde adentro hacia afuera. Y cuando el Jacob se paró ante la presencia del faraón, Faraón le preguntó, ¿cuántos son los años de tu vida? Cuando nosotros no estamos transformados, cuando nosotros todavía vivimos en el viejo hombre, vivimos en el yo, empezamos a contar todos nuestros trofeos, a contar todas nuestras experiencias. Jacob pudo haber estado toda la noche, como lo hacen las personas que han recorrido el mundo, y usted le pregunta, ¿cuánto es tu experiencia? Y cuentan todo. Jacob pudo haber estado toda la noche con el faraón, diciéndole, mira, yo era el menor, mi hermano era el mayor, y le gané la primogenitura de esta manera. Mi papá le iba a dar la bendición y de esta manera lo engañé.